Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 124, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 12, el positivismo evolucionista, 655, Claudio Bernard. En el clima del positivismo, aunque no comparta todas sus tesis, se inscribe la obra del fisiólogo francés Claudio Bernard, 1813-1878, autor de una de las obras del siglo XIX más importantes en cuanto a metodología de la ciencia, la Introducción a la Medicina Experimental, 1865. Según Bernard, la filosofía y la ciencia deben ir unidas sin querer dominarse una a otra. Su separación, dice Bernard, sería perjudicial a los progresos del conocimiento humano. La filosofía, que siempre tiende a elevarse, hace que la ciencia se remonte hacia la causa u origen de las cosas. La filosofía muestra que, fuera de la ciencia, existen cuestiones que atormentan a la humanidad y que la ciencia no ha resuelto todavía. Si se quiebra la vinculación entre la filosofía y la ciencia, la filosofía se pierde en las nubes y la ciencia, al quedar sin dirección, se para o procede al azar. No obstante, en esta relación, la ciencia ha de quedar libre para proceder según su método y debe evitar, ante todo, fijar sus hipótesis directrices en sistemas y doctrinas. La ciencia no necesita de sistemas ni de doctrinas, pero en cambio tiene necesidad de hipótesis que puedan ser sometidas a comprobación. El método experimental, en cuanto a método científico, se apoya todo él en la comprobación experimental de una hipótesis científica. Esta comprobación puede conseguirse tanto con la ayuda de una nueva observación, ciencia de observación, como con la ayuda de una experiencia, ciencia experimental. En el método experimental, la hipótesis es una idea científica que se trata de confiar a la experiencia. La invención científica reside en la creación de una hipótesis feliz y fecunda. Esta la da el sentimiento o el genio del científico que la ha creado. El axioma fundamental del método experimental es el determinismo, es decir, la concatenación necesaria entre un hecho y sus condiciones. Ante cualquier fenómeno natural determinado, el experimentador no puede admitir ninguna variación en la expresión de dicho fenómeno sin admitir que, al mismo tiempo, han sobrevenido nuevas condiciones en su manifestación. Además, ha de tener la certeza a priori de que estas variaciones se producen por relaciones rigurosas y matemáticas. Bernard distingue el determinismo como axioma experimental del fatalismo como doctrina filosófica. Hemos dado el nombre de determinismo a la causa propia o determinante de los fenómenos. Nosotros nunca operamos sobre la esencia de los fenómenos de la naturaleza, sino únicamente sobre su determinismo. Y, por el mero hecho de operar sobre él, el determinismo difiere del fatalismo, sobre el que no cabría posibilidad de actuar. El fatalismo supone la manifestación necesaria de un fenómeno independientemente de sus condiciones, mientras que el determinismo es la condición necesaria de un fenómeno cuya manifestación no es forzada. Se trata, decimos nosotros, de un determinismo metodológico, desde cuyo punto de vista, observa Bernard, no hay ni materialismo ni espiritualismo, ni materia bruta viva. Solo hay fenómenos cuyas condiciones hay que determinar, o sea, las circunstancias que hacen de causa próxima de tales fenómenos. Desde este punto de vista, Bernard se niega a efectuar la reducción, tan querida para su materialismo contemporáneo, de los fenómenos vitales a los fenómenos físico-químicos. Los fenómenos vitales pueden muy bien tener sus propias leyes y caracteres, irreducibles a los de la materia bruta. Pero ello, no obstante, el método de que dispone la biología es el método experimental de las ciencias físico-químicas. La unidad del método no implica la reducción de tales fenómenos a las mismas leyes. Más específicamente, los organismos vivos, aunque no pueden ser considerados como máquinas, manifiestan, con respecto a las máquinas que no viven, un mayor grado de independencia frente a las condiciones ambientales que permiten su funcionamiento. Al ir perfeccionándose, van haciéndose cada vez más libres del ambiente cósmico general, en el sentido de que ya no están a merced de este ambiente. No obstante, el determinismo interno nunca viene a menos,
sino que se hace tanto más riguroso cuanto más tiende el organismo a sustraerse del ambiente externo. Las ideas de Claude Bernard siguen conservando hoy en día, en las líneas generales que acabamos de exponer, un equilibrio que las hace apreciables no solo como fase histórica importante en el desarrollo de la metodología de las ciencias, sino también como punto de referencia válido para el desarrollo de las ciencias válidas. Bernard comparte con el positivismo la aversión a la metafísica y a la confianza en las posibilidades de la ciencia, pero no participa de sus tendencias reductoras. Se niega a reducir la filosofía a la ciencia, lo mismo que se niega a reducir el espíritu a la materia o la vida a los fenómenos físico-químicos. Las tesis reductoras del positivismo las difundieron en Francia Taine y Renan.